Nunca imaginé que él esperaría 6 años por el amor que prometió. ¿Qué sucedió al final? Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El sol brillaba con una intensidad cruel, pero yo lo sentía todo gris. Sentía un nudo en el estómago. La puerta se cerró detrás de él y me quedé allí, inmóvil, como un árbol seco en medio de un huracán. Te esperaré, me había dicho, con la mirada firme y esperanzadora. Era un pacto sellado con lágrimas y promesas. En esos 6 años, mi vida se convirtió en un laberinto de días vacíos y noches interminables. Mis amigos decían que estaba loca por seguir aferrándome a una sombra. Déjalo ir, me susurraban, pero mi corazón, traicionero, pulsaba por él. Una noche, mientras la lluvia golpeaba contra la ventana, decidí seguir su pista. Busqué pistas, como si fuera una detective atrapada en una novela de misterio. Encontré un viejo mensaje en mi teléfono, su voz suave resonando en mi mente: siempre serás mi hogar. Sentí un temblor en mis manos. Miré el reloj. 6 años eran solo 6 números, pero para mí, eran siglos. Esa búsqueda me llevó a una revelación. Una carta, escondida en un viejo libro de poesía que solíamos leer juntos, decía: si alguna vez me pierdo, búscame en el amanecer. ¿Dónde estaba él? ¿Por qué nunca había dado señales? El silencio se convirtió en suelo fértil para las preguntas que atormentaban mis pensamientos. El teléfono sonó, un ruido inesperado. Mi corazón dio un vuelco. Era él. Su voz, un eco olvidado: no puedo más. Necesito hablar contigo. Me quedé paralizada, la respiración entrecortada. ¿Qué iba a decirme? ¿Sería una despedida o el inicio de algo nuevo? El temor y la esperanza colisionaron dentro de mí. El frío en mi pecho se intensificó mientras me preparaba para la tormenta que se avecinaba. Todo me gritaba que debía escuchar, que debía actuar. El destino estaba a punto de cruzarse con el pasado y, con él, la verdad que tanto había buscado. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desuscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aprieta ese botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Cuando finalmente llegué a nuestro lugar de encuentro, el café de la esquina que solíamos visitar, el aroma a café recién hecho me despertó a una marea de recuerdos que, aunque dulces, eran también punzantes. Las paredes estaban decoradas con fotografías desgastadas y el murmullo de conversaciones ajenas llenaba el aire. Me senté, sintiendo como el mundo se acallaba en torno a mí. La ansiedad me recorrió desde la punta de los dedos hasta la base de la garganta. Él llegó poco después, con el rostro marcado por el tiempo y la distancia. Cuando nuestros ojos se encontraron, un torrente de emociones irrumpió en mí, una mezcla de sorpresa y familiaridad que me hizo dudar de lo que debía sentir. Tenía el mismo brillo en los ojos, pero también algo de tristeza que nunca había visto antes. Lo siento, comenzó con voz temblorosa, como si la misma idea de disculparse le costara esfuerzo. No debía haberte dejado así. No sabía cómo capaz era de romper promesas. Su declaración se deslizaba entre él y yo como un hilo de tensión. Los recuerdos de risas y promesas compartidas eran ahora un telón de fondo para la inevitable verdad del presente. ¿Por qué no regresaste?, me atreví a preguntarle, la voz entrecortada por la presión de las emociones contenidas. ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Él suspiró, como si el peso del mundo quedara a sus espaldas. No era solo yo el que estaba perdido. Cada día sin ti se sentía como un infierno, pero había cosas que no podía enfrentar. No quería arrastrarte a mi caos. Tenía que encontrarme a mí mismo primero, confesó, sus ojos reflejando una lucha interna que, me di cuenta, probablemente había estado llevando mucho tiempo. Suena a una justificación, pensé. Pero también había algo de valentía en su verdad,
una connotación de crecimiento que había experimentado en esos años separados. Sin embargo, esa vulnerabilidad no eliminaba el dolor de lo que habíamos perdido. El silencio se arrastró entre nosotros, cargado de espejos rotos y lo que podría haber sido, en ese instante, algo dentro de mí se rebotó. Te esperé porque creía en nosotros. Creía que algún día regresarías y que todo estaría bien, le dije, sintiendo las lágrimas amenazar con desbordarse. Pero mientras tanto, mi vida se detenía. Aprendí a vivir sin ti, y quizás eso fue lo más doloroso de todo. Él se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en la mesa. No quiero que lo que alguna vez compartimos se convierta en solo un recuerdo. Quiero una segunda oportunidad, pero necesito que me digas si también tú lo deseas. El tiempo pareció congelarse mientras la carga de su pregunta me envolvía. ¿Podría darme ese lujo tras una ausencia tan larga? Me enfrenté a la incertidumbre, atravesando un camino que me había prometido evitar. Sin embargo, la chispa de amor que aún latía en mi interior parecía alzar la voz a favor de una segunda oportunidad. Antes de poder formular una respuesta, sonó el teléfono de él, interrumpiendo el instante. Se vio obligado a apartar la mirada, un gesto que desgarró mi esperanza en un instante. Lo siento, es una llamada importante, dijo, pero el tono de su voz ya no era el mismo. Mientras él hablaba, vi una sombra de preocupación cruzar su rostro. La tristeza de las historias no contadas regresó a mí, como si una nube oscura cubriera el atisbo de esperanza que había comenzado a florecer. Cuando colgó, su expresión había cambiado. Debo irme, dijo finalmente, pero su mirada me decía que algo no estaba bien. Ha pasado algo, y no puedo quedarme. En un abrir y cerrar de ojos, él se levantó y se alejó, dejando de aquel café impregnado de la fragancia de un futuro incierto. Sentía que otra vez la tormenta se arremolinaba dentro de mí. Regresé a mi soledad, llena de preguntas, esperanzas y la inminente sensación de que entre nosotros aún había más que revelarse. ¿Qué se había interpuesto entre nosotros? ¿Podría realmente tener más oportunidades o esta sería, de nuevo, una despedida? La incertidumbre sobre el futuro me martilló el pecho, y mientras el eco de su voz se desvanecía, supe que esta historia todavía no había terminado. El café se vació rápidamente tras la marcha de él, y aunque el murmullo de risas y conversaciones seguía resonando a mi alrededor, el ambiente se sentía vacío y ensordecedor. Mis pensamientos giraban como un torbellino mientras las emociones se acumulaban en el fondo de mi pecho. Miré por la ventana, el mundo exterior giraba en una danza ajena a mi lucha interna. Las manos temblorosas jugaron con la servilleta que tenía delante, plegándola y desplegándola en un intento de acallar la confusión. Aquella pregunta que me había hecho resonaba en mi cabeza: ¿quieres una segunda oportunidad? ¿Realmente estaba dispuesta a abrir esa puerta de nuevo? Recordé las noches en que lloré por su ausencia, las promesas susurradas en momentos de felicidad y la pura devastación que sentí al perderlo. A medida que el sol se ocultaba tras los edificios, una sensación de soledad se apoderó de mí. ¿Por qué tenía que ser tan complejo? ¿Por qué no podía simplemente permitir que el tiempo borrara las cicatrices, como decía la gente? Pero el amor verdadero no se olvida tan fácilmente, se convierte en parte de ti, en lo que eres, en lo que deseas. Decidí que debía buscarlo, encontrar respuestas a esas preguntas que me atormentaban. La tormenta de emociones que se había desatado en mi interior necesitaba clarificación, y posiblemente, un cierre. Me levanté y, con pasos decididos, salí del café. El aire fresco de la tarde me abrazó, y con cada respiro, la promesa de entender lo que había pasado parecía más cercana. Tomé mi teléfono y me dispuse a llamar, pero antes de hacerlo, vi su figura moverse a la distancia, como si fuera un fantasma de mis recuerdos. El corazón me dio un vuelco y me lancé a su encuentro. Él, grité, sintiendo que cada palabra atravesaba la distancia que nos separaba. Él se detuvo, girando lentamente hacia mí con la expresión igual de confundida y sorprendida. «¿Volverás a dejarme con más preguntas?», continué, alcanzándolo, ansiosa por cruzar esa línea que me permitiera entenderlo. Él respiró profundamente, y en sus ojos vi una lucha interna. «Hay algo que debo decirte, algo que no he sabido cómo expresar». Su voz era un hilo tenso,
y la preocupación en sus ojos resonaba con mi propio miedo. Mientras hablaba, supe que había algo más que simplemente un caos en su vida, había un matiz de secreto, algo que lo mantenía alejado. Desde el momento en que me fui, estoy lidiando con una situación complicada. No estoy solo en esto, admitió finalmente, y un nudo se formó en mi estómago. Mi padre, él ha estado enfermo y no quise volver hasta que pudiera asegurarme de que podía enfrentar esto. No quería que te involucraras en ese dolor, mis pensamientos se desbordaron como un torrente descontrolado. Deseaba comprender su decisión, pero el impacto de su revelación me dejó aturdida. No quería que me involucrara, pero me dejaste con vacío. Te necesitaba. Y ahora, saber que estuviste lidiando con esto solo, sin mí. La frustración burbujeó dentro de mí. Lo sé, y cada día me atormenta, interrumpió, sus ojos bañados en lágrimas. Te fallé, y no puedo cambiar lo que sucedió. Pero por favor, no cierres la puerta. Necesito que sepas que te sigo amando. Aquel te sigo amando resonó en mi corazón, arrancando una parte de mi alma que luchaba por cerrarse. ¿Pero en qué estamos?, pregunté, sintiendo cómo el caos regresaba. Te amo, pero ahora tengo miedo de lo que eso provoca. ¿Qué implica esto para nosotros? Si te involucras en mi vida, ¿podrías también romperme otra vez? Él se acercó, el espacio entre nosotros palpablemente cargado de energía. Todo lo que quiero es recurrir a ti, pero debo enfrentar mis propios demonios antes de establecer nuevamente nuestro vínculo. ¿Te darías esa oportunidad, aunque me encuentre en esta imperfección? La tensión se volvió casi física, atravesando la distancia de nuestros corazones. Mientras sus palabras colisionaban con las emociones en mí, supe que había una línea delgada entre la esperanza y el miedo. Y. Justo cuando iba a responder, su teléfono sonó de nuevo, esta vez con una intensidad inquietante. Su rostro palideció, el brillo de la angustia surge como un faro. Es mi hermana. Murmuró, casi en un susurro, y aunque sabía que debía atender la llamada, se podían ver las sombras de la preocupación densificándose en su mirada. Voy a contestar. Por favor, dame un momento. Se dio la vuelta, presionando el teléfono contra su oído mientras se alejaba unos pasos y el eco de la conversación se perdía en el aire. La incertidumbre saturó el espacio que nos separaba un minuto antes. Estaba en la cuerda floja entre el amor y el desconsuelo, y la revelación de su situación me dejó atrapada en un torbellino de emociones apremiantes. Sabía que cada palabra contaba, pero cada segundo se sentía pesado con lo que estaba en juego. Cuando giró para mirarme, su expresión era de batalla, había algo más que solo los problemas familiares que lo desconcertaban. El desconcierto era palpable en nuestro aire, y su mirada me envolvió en una conexión intensa que ya ni siquiera tenía palabras. Prometo que hablaré contigo después sobre esto, pero necesito que sepas algo crucial. Estoy segura de que él iba a revelarme lo que realmente lo mantenía a distancia. Pero antes de que pudiera continuar, algo perturbador interrumpió el sonido de su voz. Un grito ahogado surgió de entre la multitud. Algo no estaba bien, y la fragmentada realidad de nuestro momento se desvaneció, esa revelación, quizás, sería el principio o el final, y en mi corazón un nuevo ocaso se estaba cocinando con la incerteza. ¿Podría enfrentar juntos lo que realmente nos separaba? El amor aún me mantenía en pie, pero la vida estaba a punto de poner a prueba cuán fuerte éramos realmente. El grito resonó como un trueno en mi interior, y el aire se volvió denso con una tensión desconocida. Miré a mi alrededor, buscando respuestas en las expresiones de los demás, que se habían vuelto de inmediato un mar de inquietud. Él, al escuchar el alboroto, regresó a mi lado, su expresión endurecida por la preocupación. ¿Qué fue eso?, pregunté, mi voz temblorosa mientras intentaba descifrar lo que ponía en jaque nuestra frágil conversación. Su mirada se dirigió hacia la fuente del alboroto, donde varios clientes se agolpaban frente a la entrada del café. Parece que alguien ha caído. Voy a averiguar qué está pasando, dijo, con la determinación de un hombre que sabe que hay cosas más grandes en juego que meras disputas del corazón. Sentí que toda la fuerza de nuestras palabras se desvanecía, como el humo de un fuego que se apaga. Realmente no puedes quedarte, le supliqué, ya sintiendo el gélido apretón del miedo en mi pecho. Pero,
como el título de una trama que se repite, su deber lo empujó a actuar. Él asintió, algo en su mirada anunciaba una despedida momentánea. Es solo un momento, prométeme que estarás aquí cuando regrese, dijo, y antes de que pudiera protestar, se echó a andar, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre. Lo vi fundirse en la multitud, y cada paso que daba se sentía como un ladrillo añadido a la estructura de lo que podría haber sido. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo como el tiempo se estiraba, cada segundo infringiendo más dolor. De pronto, la multitud se dispersó, como el polvo que se levanta del suelo tras un pequeño temblor. Recordé aquel instante, se me apretó la garganta al visualizar sus ojos. ¿Acaso todo lo que habíamos compartido podía desvanecerse así, por la sombra de un pasado tan abierto? Lentamente, me senté de nuevo en una de las mesas vacías, sintiéndome atrapada entre el deseo de seguir adelante y la necesidad de volver atrás. Saqué mi teléfono, sus dedos temblorosos escribieron un mensaje de súplica: por favor, cuídate. Vuelve pronto. No era un mensaje revelador, pero era lo único que podía aferrarme a esa conexión que parecía volverse quebradiza. Las imágenes se agolpaban en mi mente, de momentos compartidos en los que todo parecía perfecto. Aquellos días pasaron como un carrusel que gira sin detenerse, risas, caricias, esas pequeñas promesas de un futuro compartido. Pero las sombras arremetían, recordándome lo que se había perdido. Minutos se arrastraron como si quisieran burlarse de la espera. Para distraerme, intenté observar a la gente que pasaba, tratando de sentirme parte de algo más grande y teniendo la firme certeza de que la vida seguía aún en mi anhelo. Pero la mirada de él seguía siendo una anclas que me ataban en el mismo lugar. Finalmente, después de una eternidad que se sintió como un vacío emocional, él regresó. Su rostro mostraba las huellas de la preocupación, y se notaba que la vida había puesto a prueba su paciencia. Una mujer se desmayó, necesita ayuda médica, empezó a explicar, pero su tono era diferente, un indicio de que las cosas habían cambiado para él también. ¿Estás bien? ¿Te involucraste en ello?, pregunté, la ansiedad burbujeando en mis palabras. Su rostro se tornó más sombrío. No era solo una caída, tiene antecedentes graves. La han llevado al hospital. El hecho de que se marchara para ayudar a otro me hizo reevaluar mis miedos. En aquel susurro, entendí que realmente podría enfrentar mis propios demonios, pero no podía olvidar que su mundo giraba más allá de mí. ¿Y tú? ¿Tienes a quien recurrir mientras enfrentas este caos? Su respuesta fue un silencio inquietante que se tradujo en un pequeño escalofrío en mis entrañas. No lo sé. Pero estoy aquí ahora, y necesito que tú estés también. No quiero que te alejes de mí otra vez. Lo que solía ser el refugio de nuestro amor ahora se convertía en un campo de batalla interno, y la urgencia regresó en un torrente de emociones entrelazadas. ¿Qué haremos con esto? Eso no se resuelve con palabras. Él se acercó, apretando mis manos entre las suyas, y comprendí que los demonios que enfrentábamos eran tan reales como nosotros. Lo sé. Pero si no somos honestos, nunca podremos retomar lo nuestro. ¿Estás dispuesta a enfrentarlo? Las puertas del café resonaron, y un grupo de personas entró, sus miradas llenas de preocupación y curiosidad. Era la realidad interrumpiendo nuestro pequeño mundo, pero también me recordaba que la vida seguía. Mira, dijo él, su tono quedó matizado con una mezcla de esperanza y ansiedad. No puedo dar respuestas inmediatas, pero quiero que sepas que estoy eligiendo enfrentarlo. Aunque no tengo todas las respuestas, no quiero que se cierre esta puerta entre nosotros. Siempre hay un camino, incluso entre la tormenta. La sensación de desmoronamiento se sintió menos avasalladora al escucharle, pero los hilos de la incomprensión todavía estaban presentes. Aunque estoy aquí, no puedo asegurar que no sienta miedo, murmuré, haciéndome eco de la vulnerabilidad que afloraba entre nosotros. Justo antes de poder responder, mi teléfono sonó. Era un mensaje nuevo y cuando lo leí, todo lo que sabía se tambaleó. Necesito verte. Tengo algo importante que compartir. No puedo esperar más. Mi corazón se detuvo, las palabras latentes en mi mente se fragmentaron en un nuevo tipo de caos. ¿Quién era X?
Pero antes que pudiera desentrañar más de ese misterio, su rostro se llenó de expectativa e inquietud. ¿Quién es?, preguntó, y la incertidumbre en su mirada reflejaba un nuevo desafío que se entrelazaba con nuestros propios. La conexión que había querido mantener entre nosotros se tornaba más complicada que nunca, al igual que una telaraña de secretos. ¿Era la vida simplemente un ciclo interminable de decisiones, o buscaría el destino su propio camino? A medida que ese mensaje consumía mi pensamiento, entendí que, quizás, solo estábamos al principio de otra tormenta. El aire se volvió aún más pesado, como si el tiempo se hubiera detenido para permitir que la inquietud se filtrara en cada rincón de la habitación. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono, los dedos agarrotados en torno al dispositivo mientras mi mente giraba con cada posibilidad. ¿Quién era X? ¿Qué tenía que compartir que fuera tan urgente? El silencio entre nosotros era ensordecedor, y sentí el escozor de la desconfianza empezando a hacer mella en lo que una vez fue un vínculo seguro. Es solo un amigo, respondí, tratando de encontrar un tono convincente, pero las palabras se sintieron vacías, como un eco distante. No estaba segura de que él me creyera. Un amigo que necesita verte para compartir algo importante justo ahora, replicó él, su voz cargada de un tipo de inseguridad que no había presenciado en él antes. Mi corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en mis oídos como un tambor que marcaba el compás de un caos inminente. Solo traté de argumentar, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Él me miraba expectante, los ojos certeros y profundos, como si pudiera leer mis pensamientos y desentrañar mis secretos. No es lo que piensas, te lo prometo. Él sacudió la cabeza, la decepción reflejada en su rostro. No sé si puedo soportar más sorpresas, ¿sabes? He esperado demasiado tiempo para que recuperemos lo que se perdió. No puedo dejar que X entre en nuestras vidas, sin importar quién sea, dijo, su voz firme aunque se notaba la vulnerabilidad oculta detrás de sus palabras. Sentí la presión del dolor en mi pecho crecer. Esa lucha entre el deseo de proteger nuestro amor y la realidad de lo que podría significar X me desbordaba. No quiero que lo veas así. Necesito saber qué está pasando, insistí. El tirón en mi corazón me hacía crecer las palabras en la boca. De repente, ese pequeño ruido en el fondo del café se convirtió en un rugido de emociones desbordadas. ¿Acaso crees que alguna vez podré dejarte detrás? He estado aquí, luchando por nosotros, incluso cuando tú te alejas, dijo, comenzando a elevar la voz por la frustración. Las miradas de los otros clientes comenzaron a centrarse en nuestra mesa, el aire cargado de una tensión palpable. ¿Qué esperas que haga? Que ignore las trampas del pasado. Eso no sucede así, respondí agazapándome un poco, como si quisiese protegerme de la tormenta que se estaba formando con el mismo amor que habíamos construido. Fue un instante difícil, esos segundos colgando entre nosotros como objetos suspendidos en el aire. ¿Y si X me afirmó que había una vida al margen de mi dolor, mientras que con él estaba anclada a esta lucha internalizada? Finalmente, se sentó, bruscamente, su expresión entremezclando la ira y la tristeza. Necesito saber que estás eligiendo esto, eligiendo a mí, y no a esa sombra del pasado, dijo con una voz que se sentía tanto a ruego como a demanda. En ese momento, sentí que la batalla no era solo entre nosotros dos, sino también en mi interior. Soy yo quien decide a quien elijo, no es suficiente, murmuré, sintiendo una oleada de calor en mi voz. Pero quizás estoy luchando sola con esta decisión. Una tierra del que fuimos, que había sido cálido y seguro, ahora parecía quebrarse con cada palabra que intercambiábamos. Los recuerdos de lo que era lo nuestro subieron violentamente a la superficie, invadiendo la fragilidad del momento. Con un suspiro, él se acercó, con la mirada tratando de conectar profundamente conmigo. Dime que no dejarás que el pasado te consuma. Que puedes ser tú misma aquí y ahora. Este café, esta conversación, tu mensaje a X, todos esos son fragmentos que cuentan nuestra historia. Pero el capítulo de hoy depende de lo que decidas a continuación. Tomé aire, abrumada por la carga de las decisiones que debíamos afrontar. Pensé en X y en las dudas que acuné, y en cómo el miedo a perderlo podía nublar mi juicio. Pero, ¿y si era esa necesidad de respuestas la que me llevaba hacia él? Entonces el teléfono vibró en mi mano con una nueva notificación. Era otro mensaje de X. Por favor,
solo un minuto. Tienes que escucharme. Confía en mí. Él dice que tengo que escucharlo, murmuré, la voz quebrada. De alguna manera, sentí que había puesto a prueba nuestros límites. Mi amor me miraba, abrumado por mi confusión, como si la distancia entre nosotros se expandiera con cada nuevo mensaje. ¿Y si te detiene en medio de todo esto?, preguntó, una mezcla de preocupación y desafío danzando en sus ojos. Me giré hacia él, sintiendo aquella conexión aún latiendo. Tú sabes cómo me siento por ti. ¿Este lugar entre nosotros que es sino el primer paso hacia una verdad más profunda? A medida que sus ojos buscaban desentrañar mi corazón, la luz del café comenzó a extinguirse, y en ese velo oscuro, sentí que las decisiones nos empujaban hacia direcciones que podrían desdibujar nuestra realidad. Déjame elegir, repetí, formulando la frágil esperanza en cada sílaba. Pero nuestro amor ahora coexistía con incertidumbres insidiosas. Si me dejas escuchar a X, podríamos encontrar respuestas que nos acerquen, o podrías perderte en un camino que no es el tuyo, interrumpió él, tomando mis manos con fuerza. La conversación se había convertido en un campo de batalla de emociones y, mientras se alzaba la tempestad, el eco de X resonaba entre nosotros, advirtiéndome de que, en el crisol de estos momentos, solo nosotros podíamos decidir si habíamos sido arrastrados hacia un nuevo amanecer o a la sombra del ocaso. La vibración del teléfono se sintió como una pequeña sacudida en mi realidad. En medio de la tormenta emocional, mirar la pantalla me recordó que la confusión abría puertas que tal vez había sellado sin querer. Él dice que confíe en él, repetí nuevamente, en un intento de tranquilizar a ambos. Pero en el fondo, sabía que cada vez que mencionaba a X, la herida se abría más. ¿Confía en qué? ¿En sus promesas vacías del pasado? Él apretó la mandíbula, su mirada se oscureció como si una sombra hubiera cruzado su rostro. Su frustración era palpable, y, por un instante, temí que el momento se desbordara por completo. Las palabras que no decía retumbaban entre nosotros como espectros, los murmullos del café se desvanecieron en un eco lejano. No podía evitar preguntarme a dónde me llevarían mis pasos. Miré de nuevo la pantalla, la indecisión me abrumaba. Tal vez este sea el momento de tomar una decisión, pero no quiero perderte, murmuré, mi voz temblando por la mezcla de temor y deseo. Él entrelazó nuestras manos, buscando una conexión más profunda, como si esa simple acción pudiera ahogar la confusión. ¿Y si, después de escucharle, decides que quieres seguir con él? ¿Qué pasará con nosotros? Su pregunta era un puñal, directo y doloroso. No quiero que tus decisiones validen mi inseguridad. Te quiero, pero si sigues con esto, me destrozarás. Lo que me dijo colisionó en mi pecho como una tormenta al chocar con una roca. La fragilidad de nuestro amor era visible y desgarradora, y sentía que esa fracción de segundo podía marcar el giro de nuestras vidas. Aquel café, que alguna vez había sido nuestro refugio, parecía un campo de batalla donde la confianza y el miedo se enfrentaban. Dame solo un momento, supliqué. Un momento para entender. Necesito saber lo que realmente siento. La desesperación en mis palabras revelaba lo que intentaba ocultar, la inquietud por ser honesta no solo con él, sino conmigo misma. En ese momento de reflexión, el rostro de X comenzó a dibujarse en mi mente. Recordaba sus risas, los secretos compartidos y cómo, a veces, su presencia era como un faro en un mar oscuro. ¿Era eso lo que quería volver a abrazar? ¿O simplemente era el eco del pasado llamando y atrayéndome hacia un lugar que ya había cerrado? ¿Eres tú el que elegirá o será X? Estás atrapada entre dos mundos y eso me duele. Me duele más de lo que podrías imaginar, dijo él, su voz se suavizó cuando se dio cuenta de cuánta lucha había en nosotros. La compasión brillaba en sus ojos y, por un instante, olvidé el conflicto exterior. Creí que éramos más fuertes, que podríamos soportar esto juntos, respondí, las lágrimas amenazando con salir. Pero ahora me doy cuenta que todo está dominado por el miedo. Había un oasis de amor en su mirada, un deseo visceral de cuidarme, incluso en medio de la tempestad. El aire cambió, la intensidad de la interrupción nos envolvió a ambos. Tal vez tenemos que enfrentar esto, continuó. No necesariamente elegir entre perder o ganar. Pero sí, escoger cómo queremos enfrentar a X. Debe ser un paso hacia adelante, no un retroceso,
pero el sonido incesante del teléfono interrumpía el ciclo de nuestras conversaciones. El envío de otro mensaje retumbó como un tambor en mi mente. Lo siento, pero necesito que escuches mi verdad. Una verdad que podría cambiarlo todo. La insistencia de X ahora era casi un grito en el fondo, cada segundo que pasaba, la decisión se convertía en una carga grosera. No podemos seguir así, no quiero que el miedo sea el hilo que nos conecte, insistí, sintiendo como el aire se volvía un poco más respirable. Es tiempo de saber, y quizás lo que venga de esto nos mostrará algo nuevo, pero ¿qué pasa si ese nuevo camino te aleja de mí? ¿Qué pasa si pierdo la oportunidad que esperé durante años? Sus palabras me atravesaron, pero también despertaron en mí algo de valor. Entonces, amor, eso también será parte de este viaje, entendí, mientras una chispa de determinación comenzaba a encenderse dentro de mí, respiré hondo, sintiendo el pulso del café y del mundo que nos rodeaba. Dame un momento más. Si me hunde, que sea mi elección. La resolución se empezó a afianzar en cada palabra. Era más que un deseo de descubrir a X, era una necesidad de entenderme en el contexto de mi vida. Mientras él cerraba los ojos en un gesto de resignación, supe que uno de nosotros tendría que aprender a soltar, y en ese acto, quizás ambos hallaríamos la oportunidad de reencontrarnos de nuevo, o al menos arraigarnos en un nuevo futuro. Y mientras le enviaba a X una respuesta afirmativa, una extraña sensación de incertidumbre se mezcló con una luminosa esperanza. El camino por recorrer se abriría ante mí, un sendero aún sin explorar, pero al que estaba decidida a enfrentar. ¿Qué pasaría entonces? La esperanza me hizo llamar, lo haré, pero contigo en el corazón. Así, con el eco de esa declaración resonando en mi ser, el siguiente mensaje de X llegó y dejé que el futuro se despliegue bajo nuestros pies, a la espera de la verdad escondida en el laberinto de recuerdos. El bullicio del café se desvaneció cuando apreté el botón de enviar. Fue como si el aire pesara más, como si el mundo se hubiese detenido, dejando solo el retumbar de mi corazón. La respuesta a X se deslizó en una mezcla de vulnerabilidad y expectativa. Estoy dispuesta a hablar. Donde te encuentro, la pantalla brillaba intensa, como un pequeño espejo de mis miedos y esperanzas, y, a medida que mis dedos se alejaban de mi teléfono, sentí un vértigo inquietante. Él sostuvo mi mano con firmeza, como si quisiera darme la certeza que había perdido. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Su voz era un susurro, casi un eco, el miedo y la preocupación entrelazados en sus palabras. Debo hacerlo, respondí, en un susurro decidido. No puedo seguir aferrándome al pasado sin saber si puede ofrecerme algo más que dolor. Las sombras en su rostro parecían proyectar un laberinto en mi mente. ¿Qué significaba arriesgarlo todo? Con cada idea que se me venía, las imágenes del pasado comenzaban a mezclarse con el presente. La risa de X, sus ojos llenos de complicidad, recuerdos de una conexión que, aunque rota, nunca se extinguió del todo. Él sacudió la cabeza lentamente, como si quisiera poner freno a algo que ya había comenzado. Lo único que sé es que no quiero perderte. Pero la decisión que tomes hoy nos afectará para siempre. Sus palabras, aunque cargadas de amor, eran un recordatorio de lo que podía estar en juego. Y así, como un trueno, resonó en mi pecho la verdad de lo que significaba enfrentar a X. Sabía que la conversación podría ser la oportunidad de reconectar, o, por el contrario, el inicio de una despedida dolorosa. Miré hacia la puerta del café, sintiendo la perspectiva de un nuevo capítulo dibujándose delante de mí, con cada número que marcaba mi teléfono como una brújula errante en el mar de mis emociones. Después de unos momentos interminables, el mensaje de X llegó. ¿A las 7 en el parque? Hay algo que tengo que contarte. No puedo seguir en esta penumbra sin hablar contigo. Las palabras me estremecieron. Hubo un instante en el que mi mente trató de anticipar, como un reflejo, lo que se desarrollaría esa tarde, pero la incertidumbre me devoraba. Me voy, le dije a él, sintiendo como una grieta se abría entre nosotros. No quiero que esto me consuma, y creo que también necesito esta respuesta para ti. Las lágrimas estaban al borde, pero me obligué a mantener el control. Él se acercó, sus ojos ardían con un fuego melancólico. Te acompaño. No puedes dar ese paso sola.
Noté la firmeza en su voz, un deseo genuino de protegerme. Pero sabía que, en este viaje emocional, debía enfrentar lo que me esperaba sin la sombra de su sufrimiento a mis espaldas. No, murmuré, esta es una batalla que debo luchar por mí misma. Prometo que no te olvidaré. La sinceridad de mi promesa era un hilo delgado entre nuestro amor y el nuevo camino. Nuestro abrazo fue largo y tierno, como una bendición antes de la tormenta. Olvidamos por un momento el caos del mundo y el miedo que nos acompañaba. Despertaron en mí fragmentos de una conexión que duplicaban el dolor del inminente adiós. Ese es siempre un paso hacia lo desconocido, dijo él, su voz temblando levemente. Quiero que sepas que aquí estaré, en cualquier lado en el que el destino nos ponga. Fue una forma de recordarme que, sin importar lo que viniera, siempre existía un refugio en él, y así, mientras me alejaba del café, un mar de emociones golpeó mi pecho. La decisión ya no era solo sobre X o él. Era una elección sobre quién quería ser en este nuevo capítulo de mi vida. La tarde comenzaba a caer, dándome un lugar mágico donde mis decisiones podrían encontrar su significado. Cuando llegué al parque, vi siluetas familiares y un familiar vacío. El sonido de las hojas caídas crujía bajo mis pies. La ansiedad subía, como un murmullo constante en mi cabeza. ¿Qué me dirá? ¿Qué debería responder? La brisa fugaz me envolvía, y con cada paso, el peso del pasado se hacía más liviano. De pronto, allí estaba X, de pie. Entre las sombras de los árboles. Su mirada estaba fija en mí, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Los recuerdos aquel inicio de nuestra historia comenzaron a danzar en mi mente. Era posible que en esos años, algo se mantuviera intacto en medio del caos, con un nudo en la garganta y la incertidumbre como compañera. Me acerqué, dispuesta a descubrir lo que ese encuentro traería consigo. Lo que le esperaba era más que una simple conversación. Era el rescate de una promesa potencial, una segunda oportunidad o quizás el descubrimiento de que las puertas que creí seguir cerradas a veces simplemente exigen valentía para ser abiertas, y frente a él, mientras el atardecer pintaba el cielo de tonos grisácea y purpúreo, supe que el cambio se acercaba, implacable e inevitable. Una verdad resplandecía en el fondo de mis pensamientos: no hay regreso, solo el constante avance hacia lo desconocido. La brisa jugueteaba con los cabellos que caían sobre mi frente mientras me acercaba, las palpitaciones de mi corazón resonaban como un tambor en mis oídos. X me observaba con una mezcla de sorpresa y expectativa, su rostro, aún familiar, tenía algo nuevo, tal vez la tristeza de los años que pasaron o el peso de las decisiones no tomadas. Hola, fue lo único que logré articular al llegar a su lado. La palabra flotó en el aire entre nosotros, como una vela titilante en medio de la oscuridad. Él sonrió, pero no con la misma espontaneidad que antes, era una sonrisa cargada de nostalgia, como si cada rincón de su historia cargara un eco de lo que habíamos sido. No sé por dónde empezar, dijo, su voz quebrándose un poco. Las palabras parecían atascadas en su garganta como si llevaran consigo todo el dolor de los años perdidos. ¿Acaso él también sentía la misma desazón al recordar lo que fuimos? La incertidumbre me envolvía como un manto helado, y, con un gesto tembloroso, me senté en una banca cercana. Había tantas cosas que tenía que decirte, tanto que hablar. Pero no sabía si alguna vez tendríamos esta oportunidad, confesó. La tristeza en sus ojos se encontraba entrelazada con la esperanza, creando una especie de tormenta emocional que volaba bajo la superficie de nuestras palabras. También he pasado todo este tiempo pensando en nosotros. En lo que dejamos atrás, respondí, cada palabra un paso hacia la autenticidad que tanto me había costado recuperar. Nunca fue fácil para mí dejarte ir. El silencio llenó el espacio entre nosotros, pesado y tenso, mientras el sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de colores que recordaban un mundo donde éramos felices. Luché contra las emociones que brotaban como hojas secas arrastradas por el viento. El dolor, la ira, la tristeza, todo venía a mí a raudales, y lo peor era que no sabía si estaba lista para destaparlo todo. Te he extrañado, dijo finalmente X, su voz mucho más suave ahora, como si el aire le pesara. Pasaron tantas cosas en mi vida, y creo que perdí mi camino sin ti. Mis ojos se encontraron con los suyos. Dentro de esa sinceridad había algo que me reconfortaba,
pero al mismo tiempo, lo que había vivido junto a él hacía que mi corazón se debatiera entre el pasado y el presente, ¿y si esto es solo una ilusión? ¿Y si tan solo estás recordando lo que fue una vez en lugar de lo que podría ser? Le respondí, cuestionando la fragilidad de nuestra reconexión. No estoy aquí para revivir viejos recuerdos, sino para encontrar claridad. Él asintió, su expresión se tornó grave. Tenía miedo de que mis sentimientos fueran un peso para ti. Nunca quise que nuestra historia te afectara de esta forma. Las emociones comenzaron a agitarse en mi pecho, no podía ignorar la verdad detrás de sus palabras. A medida que hablábamos, el tiempo pareció dilatarse, cada segundo era un abrir y cerrar de ojos, un equilibrio precario entre el deseo de volver a tenerlo cerca y el conocimiento de que nuestras elecciones tenían poder. Sin embargo, cuánto del pasado se podía sanar y cuánto necesitaba ser despedido. Tengo que ser honesta, dije finalmente, el miedo brotando de mis labios. En este momento, no puedo prometer que todo volverá a ser como antes. He estado construyendo una vida, amor, y es complicada. Hay alguien más en mi vida. Su rostro se palideció con mis palabras, como si un chispazo de realidad lo golpeara. ¿Él te hace feliz?, preguntó, una mezcla de desgana y esperanza dibujándose en su voz. En ese instante, sentí la tensión entre lo que era y lo que podría ser. La visión de él, esperando a un lado, mientras exploraba este rincón olvidado de mi pasado. No lo sé, admití. El aire se hizo más pesado, cada palabra, un ladrillo. Lo que siento por él es real, pero aquí, contigo, siento esa chispa como si el tiempo no hubiera pasado. Me asusta pensar que podría estar abriendo puertas a un caos inesperado, quizá nuestras historias no están completamente terminadas, dijo X. Su voz tenía un toque de desafío, como si quisiera desafiarme a confrontar mis propios sentimientos. Después de todo este tiempo, creo que todos merecemos una oportunidad para sanar. Un silencio profundo nos envolvía. En ese momento, sentí que éramos dos personas rotas tratando de encontrar un hilo que una nuestras historias, y ese hilo podría tejer un pasado, presente y futuro en uno solo. ¿Valdría la pena arriesgar lo construido por un eco del ayer? Necesitamos tiempo para pensar, respondí, luchando por mantenerme firme en mi decisión. La caída del sol dejó atrás un crepúsculo que dibujaba sombras en nuestros rostros. En ese momento, todo lo que había creído se tambaleaba. Esas palabras resonaron en mí, un eco de emociones colisionando, y cuando levanté la mirada, la tristeza de X parecía navegar entre la esperanza y el dolor. Siempre estaré aquí, esperando tu decisión, sin importar cuánto tiempo pase. Y así, con la promesa atrapada en el aire, ambos sabíamos que el futuro estaba lleno de posibilidades imprecisas, y antes de que pudiera responder, él se dio la vuelta y comenzó a alejarse, dejándome con una amarga mezcla de deseo y confusión. La incertidumbre se adueñó de mi corazón. Aquello que quería evitar se había vuelto inevitable, la lucha interna entre el amor nuevo y el amor viejo, entre la necesidad de soltar y la desesperación por aferrarme. Era un camino incierto, y ya estaba comenzando a descifrar que mis elecciones en los próximos días definirían el rumbo de mi vida. La noche había caído por completo, dejando todo sumido en la tiniebla, y mientras me quedaba sola en el parque, el silencio parecía ofrecerme una respuesta única. Estaba justo en la encrucijada. ¿Hacia dónde me dirigiría desde aquí? ¿Sería capaz de otorgar una segunda oportunidad, no solo a X, sino a todo lo que el amor podría ofrecerme? Con cada latido, la verdad resonaba, este era solo el comienzo de una nueva historia. El eco de sus palabras resonaba en mi mente mientras caminaba de regreso a casa. La noche estaba oscura, pero las estrellas brillaban intensamente en el cielo, como si quisieran recordarme que en medio de la confusión, había luz. Las palabras de X parecían mantenerse vivas en el aire, dispuestas a envolverme en un torbellino de emociones. La duda seguía latiendo en mi pecho como un tambor pulsante, marcando el compás de mis pensamientos. ¿Había realmente espacio en mi vida para revivir lo que una vez se había desvanecido? La puerta de mi apartamento se cerró suavemente tras de mí, y un suspiro de alivio escapó de mis labios. El silencio me rodeaba, pero no estaba sola, las sombras de mis decisiones pasadas se aferraban a cada rincón. Con un gesto automático,
encendí la luz de la sala y dejé caer mi bolso en el sofá, el peso de la realidad volviendo a caer sobre mis hombros. El sonido de un mensaje entrante interrumpió mis pensamientos. Era un texto de mi pareja actual. ¿Cómo va tu día? Estuve pensando en ti. Las palabras, tan sencillas, venían cargadas de cariño y una confianza que la incertidumbre sobre mi futuro con X comenzaba a amenazar. Decidí responder rápidamente y dejar que mi corazón en calma encontrara refugio en el presente. Sin embargo, una parte de mí se sentía dividida, atrapada entre dos mundos que, aunque tan distintos, llevaban mi nombre. Mientras escribía, mi mente se aventuraba de nuevo a esas memorias compartidas con X, recordando las risas, los secretos susurrados y la paz que había encontrado en su compañía. Pero era un camino del que no podría volver sin consecuencias. Al cerrar el mensaje, me senté en la mesa de la cocina. El reloj de la pared marcaba el paso del tiempo, un recordatorio de lo efímero que era cada instante. Miré por la ventana, donde la ciudad seguía vibrando, llena de luces y promesas, pero también llena de incertidumbres. Si tomaba el riesgo de hablar con X, denotaría que había algo dentro de mí que aún no estaba listo para soltar. Pero, quien decía que no era sano explorar esos sentimientos, una parte de mí temía que revivir el pasado pudiera crear más caos. La imagen de emergía en mi mente, su risa, sus caricias. Aquí estaba una vida construida en la confianza, pero con un rincón de mi corazón siempre marcado por la añoranza. En medio de la batalla interna, el deseo de buscar claridad me empujaba a un espacio que no sabía si estaba dispuesta a explorar. Mientras envolvía esa confusión, el teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de E decía: te he extrañado. ¿Te gustaría salir a cenar esta semana? Mi corazón saltó ante la pregunta y mi mente comenzó a divagar. Ese era un refugio cálido, familiar. Alguien que me había entendido en mis peores momentos. Pero seguido de inmediato vino la sombra de X, desdibujando la serenidad que estaba comenzando a encontrar en mi relación. ¿Qué quiero realmente?, susurré hacia la oscuridad de la habitación, la pregunta flotando en el aire como un pájaro enjaulado. Sin esperar la respuesta, tomé el teléfono y comencé a contestar a E. Pero mi ritmo se detuvo cuando el sonido de un timbre resonó en la puerta. Miré hacia la entrada, una curiosidad inquietante revoloteando en mi interior. ¿Quién podría ser? Me acerqué y abrí la puerta con un golpe de esperanza y temor. Allí, de pie bajo la luz tenue del pasillo, estaba X, su rostro mostrando una mezcla de determinación y vulnerabilidad. La tormenta del día anterior parecía haberse apoderado de su mirada. No podía dejar esto así, dijo, con la voz entrecortada. Tenía que saber si hay una parte de ti que aún me quiere. Su pregunta cortó el aire como un cuchillo. Y en ese instante, toda la confusión que me embargaba se convirtió en un torbellino emocional. El latido de mi corazón resonaba ahora como un tambor de batalla. Era este el momento en que ambas realidades, la que había construido y la que dejé atrás, colisionarían de manera irrevocable. No estoy segura de poder darte la respuesta que buscas, murmuré, tratando de mantener la calma en medio de una tempestad de sentimientos. Sin embargo, cada palabra que decía comenzaba a desmoronarse ante la convicción en su mirada. Las viejas heridas aún estaban vivas, pero la curiosidad por saber qué pasaría si explorara este nuevo camino vibraba en el aire, como corrientes de energía dispuestas a desatar un huracán. El sonido de su respiración entrecortada llenó el silencio. Dame una oportunidad de demostrar que puedo ser ese camino que buscas, lo que te 18 ha faltado a lo largo de estos años, dijo, su fuerza inesperada deslumbrándome. Era una promesa que se sentía tanto como un riesgo como una posibilidad. Era entonces cuando la decisión, el giro inesperado de nuestros destinos, cambiaba ante mis ojos. El viento soplaba suavemente mientras la luz de la luna iluminaba el parque en un baile de sombras. A medida que mis ojos se posaban en X, sentí como el tiempo se detenía. La decisión que había tomado, dar la oportunidad a este nuevo capítulo, había hecho que el nudo en mi pecho comenzara a deshacerse. Estoy aquí, le dije, sin saber con certeza a dónde nos llevaría el camino, pero bien consciente de que, en este instante, cada despedida del pasado me acercaba a un futuro que anhelaba.
Su mirada se iluminó, una chispa de esperanza floreciendo entre nosotros. No quiero que esto sea solo un recuerdo. Quiero que volvamos a tejer lo que quedó roto. Aquello resonó en mi corazón. Había algo en su voz, un eco de lo que una vez compartimos, pero también la promesa de lo que podría ser. Mientras hablaba, la realidad de mi vida con él volvió a retumbar en mi mente. Había sido mi refugio, pero había una verdad más profunda en esta conexión con X. Y en esa fracción de segundo, todo adquirió claridad. El amor no se reduce a una elección. Era una aventura, un viaje en el que debíamos explorar las profundidades de nuestras almas, aún con miedo y vulnerabilidad. Debo ser honesta, murmuré, sintiendo las lágrimas asomarse. El tiempo ha cambiado muchas cosas. No puedo prometer que esta conexión sea fácil, pero estoy dispuesta a intentarlo si tú también lo estás. La sinceridad en mis palabras se sintió liberadora, como un peso que finalmente se desprendía de mis hombros. Quiero que recorramos este camino juntos, aunque signifique enfrentarnos al dolor del pasado, respondió él, acercándose un poco más, como si ese gesto sellara nuestra nueva decisión. El aire frío se tornó cálido a nuestro alrededor, llenándose de la electricidad de lo que podríamos construir. Justo cuando comenzábamos a entrelazar nuestros destinos, mi teléfono vibró nuevamente en el bolsillo. Era un mensaje de «Te necesito. Estoy aquí». Mi corazón se detuvo. ¿Acaso el destino disfrutaba de confundirnos? Es él, dije en voz baja, sintiendo la sombra del miedo acumularse. ¿Debería responder? Decídelo tú. Pero recuerda, esta oportunidad es solo nuestra, me animó X, su mirada colmando el espacio entre nosotros de un nuevo entendimiento. Inspiré profundamente. Era un momento decisivo. La pesada cadena de mis elecciones pasadas se sentía más ligera, aunque el peso de mis compromisos aún pulsaba en mi pecho. No podía dejar que el pánico me dominara. Con un gesto suave, decidí ignorar el mensaje, eligiendo este instante por encima del otro. Solo tenemos hoy, le dije a X, reconociendo que incluso las decisiones más pequeñas pueden dibujar el mapa de nuestras vidas. El aire se entonó con una nueva melodía, una brinda a lo desconocido que nos esperaba. Te sigo eligiendo, añadí con una sonrisa que trataba de abrazar nuestras luces y sombras. En ese instante, sentí como nuestra conexión se fortalecía, como un hilo dorado que une dos corazones que se habían buscado a través del dolor y la distancia. De pronto, X tomó mi mano, y los latidos de nuestro pasado se entrelazaron con el presente. Siempre me has sido un hogar, me susurró, y esas palabras se sintieron como el abrazo cálido de mil recuerdos. Justo entonces, comprendí que a veces, el amor no se define por el tiempo o las decisiones, sino por el coraje de abrirse a nuevas posibilidades, y así, mientras el mundo continuaba girando, elegí quedarme, no solo con él, sino conmigo misma. Te encontré, dije en voz baja, demasiado para los oídos del viento pero lo suficientemente poderoso para que mi corazón lo escuchara. En este enredo de decisiones y destino, finalmente sabía que, tras el caos, había claridad. Al final, la vida nunca se trató de cerrar capítulos, sino de comenzar nuevos, y en ese día, mientras el amanecer se vislumbraba en el horizonte, sentí que el amor siempre ha estado destinado a guiar nuestros caminos hacia un nuevo hogar, un hogar renacido. Por fin, encontré la paz que tanto había anhelado.